Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta oportunidad es nuevamente una cita académica para poder compartir un espacio con la Universidad Gabriel René Moreno, con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en particular con todos los públicos que nos están siguiendo esta transmisión que nos permite tener, exponer y ante todo socializar un tema de actualidad. Dentro de este espacio, como ya es costumbre, actualidad académica, económica y empresarial, trata de transmitir y poner expositores relevantes, además de los moderadores que nos asisten en esta presentación, para poder compartir la academia, la economía, la empresa, temáticas que siempre van a fortalecer la formación de nuestros profesionales. Quiero en esta mañana hacer la presentación a quienes van a hacer posible el poder compartir este espacio muy importante para la universidad. Quiero en primera instancia saludar a nuestro expositor invitado. Muchísimas gracias, licenciado Luis Fernando García Arce, que nos va a estar en esta oportunidad en calidad de expositor con la temática de competitividad en tiempos de crisis. También quiero dar la bienvenida a nuestro docente de la universidad y de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales, al licenciado Waldo López, quien nos va a estar acompañando en calidad de moderador para poder explicitar, ampliar y ante todo discutir un tema importantísimo como es el que vamos a compartir esta mañana. En esta oportunidad también voy a hacer la presentación, de repente algo sucinta de todo el currículum que tienen cada uno de estos dos profesionales que nos acompañan en este espacio. Voy a leer de manera sucinta la presentación del licenciado Luis Fernando García Arce. El licenciado es formado en Ciencias Económicas, tiene una maestría en Marketing, Negocios Internacionales, es propietario de empresas de capacitación para el éxito. Cuenta que podemos explotar muchísimo para poder aprender de nuestro expositor. Es también propietario de empresas como Apícola, y realizas consultorías con organismos internacionales y empresas nacionales, además de su amplia experiencia dentro de lo que es la formación de profesionales en la academia. Entonces, de manera sucinta hemos querido presentar para que conozcan un poco de la experiencia ante todo de nuestro expositor Luis Fernando García Arce. También quiero hacer la presentación del licenciado Waldo López. Él es licenciado de economista de profesión en la Universidad Gabriel René Moreno. Actualmente es docente de nuestra institución, panelista, expositor de varias temáticas relacionadas y también relator en muchos temas de actualidad de economía, en el área de la economía. Queremos en esta oportunidad presentar expositores y también nuestro moderador de lujo que tenemos, y en ese sentido queremos que todo el público se pueda seguir esta transmisión porque realmente esto fortalece la formación de nuestros profesionales, que es el propósito principal. En este sentido, quiero dar por iniciada la presentación de este espacio con la temática que ya el licenciado Luis Fernando nos va a hacer la presentación. Me gustaría, por favor, licenciado Waldo, que usted pueda saludar al público que nos está siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias, señora decana, ingeniera Juana Borja. También saludar a nuestro invitado especial, al señor Luis Fernando. Agradecerle por compartir sus conocimientos con la academia.
Este es un esfuerzo muy importante de la facultad para que en tiempos de crisis podamos seguir aprendiendo, podamos discutir los problemas fundamentales que están en este momento siendo factor de conflicto, factor de preocupación en nuestra sociedad. Por eso este tema es muy importante, porque la competitividad nos va a permitir tener condiciones para poder, como empresarios o como país, salir adelante. Esperamos la exposición de nuestro invitado, y lo que voy a hacer es después dar algunos criterios y buscar hacer también alguna información de nuestra realidad como país en el campo de la competitividad. Entonces, muy agradecido, y le daremos la palabra a nuestro invitado, al señor Fernando, para que pueda hacer la exposición correspondiente. Muchas gracias, ingeniera Juana, por esta invitación. Me siento muy honrado de poder estar en esta videoconferencia. Muy bien. Licenciado Luis Fernando. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo esta oportunidad de estar presente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Gabriel. Bueno, vamos a empezar esto hablando un poquitito de lo que nos está pasando hoy en día a nivel mundial. Gracias, Waldo, por tus palabras también. Y nos encontramos en un mundo muy complejo. Estamos con distanciamiento social que lo hace casi todo, parecería que imposible. Hay muchísimas interrogantes, no sabemos cuándo vamos a salir del problema económico que tiene el país y el mundo. El distanciamiento social, todas las políticas, todo lo que nosotros hagamos va a estar muy complejo. Decididamente, este impulso de la actividad económica se va a ver reflejado en parte de las medidas sanitarias que tiene este país y el mundo. Esperábamos un poco más, quizás, que las autoridades mundiales se pongan de acuerdo, y eso no ha pasado, eso no ha ocurrido. Entonces tenemos un problema del carácter productivo, de cómo transferir las mercaderías de un país a otro país, y la globalización ha comenzado a sufrir un proceso, no sé si llamado desglobalización, pero sí es como que un ferrocarril se ha desenganchado y cada tren funciona por su lado. Entonces, esto no es lo mismo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, que después de una guerra tan grande como es esta es una tercera guerra mundial. Entonces, los colectivos se han ido enganchando, las estructuras económicas y políticas se han ido enganchando. Por ejemplo, en Naciones Unidas se ha creado el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Reconstrucción y Fomento, y todo lo que nosotros conocemos como el andamiaje económico internacional en este instante. Pero resulta que ahora no está pasando eso. Resulta que ahora estamos totalmente atomizados, tenemos dos grandes potencias que se están peleando el liderazgo y nos están generando un problema tremendo. Pero al margen de eso, también nos hemos dado cuenta que las cadenas de logística y distribución física que tienen los países y de lo que es toda la logística también está desconectada. Entonces muchas empresas han comenzado a mirar la posibilidad de poder proveerse no solamente de materias primas, sino de productos que son realizados en las propias regiones. Entonces, este contexto ha cambiado muchísimo. Pero también venimos de un proceso de desequilibrios económicos dentro del país y de América Latina. Ustedes saben que el crecimiento económico de América Latina sin el COVID virus hubiera sido posiblemente del 1% y decreciente el año pasado. Entonces, todos los problemas que se han suscitado dentro de la economía de este país están relacionados a muchos fenómenos que han venido y son anteriores a lo que nos está pasando, y obviamente esta profundización se ha visto complementada por este tipo de acciones que han llevado hasta el día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una pequeña presentación, y luego les voy a hacer una presentación de competitividad, cuáles son los factores que hay que analizar de competitividad, pero yo me baso aproximadamente en 24 pilares de competitividad y aproximadamente 400 de factores de evaluación de la competitividad. Esto también se ve reflejado en el análisis de los índices de competitividad a nivel mundial, y estos índices de competitividad, ellos tocan como 211 factores y trabajan sobre 12 pilares. Yo tengo un poquitito más de tiempo, he venido trabajando hace 15 años sobre esto, entonces he podido desarrollar quizás unos pilares, una mayor cantidad de pilares que ellos,
Y obviamente lo que nosotros enfrentamos, a diferencia de lo que enfrentan los países más desarrollados, que por lo general mandan en la agenda política y económica, yo lo he transferido muchísimo más al tercer mundo, al mundo donde estamos nosotros, donde nos corresponde estar. Nosotros somos el país número 128 en términos económicos del índice de desarrollo humano y número 118 en términos no económicos, sino en términos como salud, educación y economía, cuando juntamos los tres aspectos. Hemos venido retrocediendo el año 2006, en realidad desde 1990. En 2006 estábamos en el puesto número 206 y en 2020 pues nos encontramos en un periplo de ir retrocediendo cada vez más. Otros países no solamente han mejorado, sino que han planteado situaciones de economía totalmente diferentes que han hecho que puedan acercarse más hacia los países del primer mundo, mientras nosotros nos hemos alejado de estos países. ¿Y por qué se debe eso? A un factor que es fundamental, la competitividad. ¿Y la competitividad qué produce? Mayor producción. Y la mayor producción, mayor productividad. Y la competitividad, ¿qué más produce? Diversificación. Entonces, sobre la base siempre de una estructura económica que es el ahorro dentro del sistema capitalista, que es el fundamento de cómo se deben manejar las ideas dentro de la economía. Bueno, ahora vamos a hacer una presentación. Les voy a mostrar un video. Bueno, no es video, es una presentación de un sistema de crecimiento y desarrollo económico, ya, con un modelo de inducción retrospectiva. Lo voy a hacer bastante rápido, ya, porque no es del interés mostrar el sistema de inducción retrospectiva, sino el interés es mostrar el grado de competitividad y cómo funciona el sistema capitalista. Muchos creen que conocen el sistema capitalista y cómo funciona, pero en realidad es muy difícil de poderlo hacer encajar en algún sistema, o sea, en sistemas que nos han mostrado en imágenes. Bueno, yo he tratado de sintetizar esa imagen y me ha costado muchísimo, y hemos llegado a esta imagen que es muy sintética, que nos muestra la actividad económica de los países, cómo funciona el sistema capitalista. El sistema capitalista está formado por una acción y funciona desde la base del ahorro. El ahorro luego se convierte en inversión, la inversión se convierte en productos, los productos están en uno de los mayores indicadores que nosotros conocemos, se llama Producto Interno Bruto, y este Producto Interno Bruto está desarrollado en base a la cantidad de productos, a la diversificación y obviamente a los mercados que eso produce. Entonces, ¿qué hace que esto se genere mayor eficiencia económica? La competitividad. ¿Y cuál es el resultado de un mayor crecimiento económico, de mayores exportaciones? Una mayor cantidad de impuestos para el Estado. Y después de los impuestos para el Estado, se los gasta dentro del presupuesto. Ese es el orden natural del gasto público. Ese es el orden natural de la competitividad. Ese es el orden natural del sistema de políticas capitalistas que nos van a llevar al éxito. El fracaso se mantiene por diferentes motivos. Y uno de los fracasos es cuando, en vez de agrandar este balde que nosotros tenemos y aumentar la cantidad de productos de la manera que ustedes lo están viendo, utilizamos un sistema muy diferente que nos está generando inflación. Es cuando no agrandamos, cuando no hay la suficiente inversión posible, cuando los precios suben porque escasean los productos, hay mayor cantidad de dinero muchas veces y ahí no hay una relación entre demanda y oferta, que eso nos complica más todavía. Entonces, así funciona el sistema capitalista. Y este sistema capitalista, hoy en día, ha entrado en un proceso de lo que llamamos bipolaridad. Hay una entropía dentro del sistema, y la entropía la hemos tomado, los economistas por lo menos, los hemos tomado la entropía de la tercera ley de la termodinámica. La economía se ha basado en las curvas de oferta y demanda para mostrar qué pasa con la producción de los países y el precio al medio, cuando en realidad esto pues ya no existe. Ya el concepto que nosotros teníamos y el mismo concepto de mercado y el mismo concepto del sistema capitalista ha variado totalmente. Antes decíamos que el capitalismo eran los medios de producción. No, eso es hace 130 años atrás. Hoy en día eso no existe. El capitalismo es dinero que circula, que son transacciones y que viabilizan todos los productos y obviamente la riqueza de las personas. Porque lo único que hablamos acá no es de la riqueza de las naciones, es de la riqueza de los ciudadanos.
de las personas, porque enfocamos mal cuando hablamos de la riqueza de una nación, porque estaríamos convirtiendo el concepto en estatismo. En esta presentación que yo les puedo ver, muchos han confundido, que les puedo mostrar, muchos han confundido al sistema capitalista y han dicho, por ejemplo, que esta es la izquierda y han dicho que esta es la derecha. El sistema capitalista no tiene izquierda ni derecha. El sistema capitalista es simplemente un sistema económico, es como el sistema eléctrico de la habitación donde yo estoy, no tiene izquierda ni derecha. La filosofía tiene izquierda y derecha, pero el sistema, al ser un sistema, está integrado totalmente. Y a ese sistema se le aumenta, por ejemplo, si queremos aumentarle libertad económica. A ese sistema, si queremos, le aumentamos democracia, le aumentamos justicia. ¿Ya? Es difícil englobar en cuestiones palpables porque muchos son realidades y mitos dentro del sistema. Entonces, el sistema capitalista es solo eso. Lo bueno y lo malo del sistema capitalista son las personas. El sistema no. El sistema no es ni bueno ni malo. Es cómo nosotros utilicemos el sistema. Y si esto lo vamos a hacer crecer, es porque quiere decir que la competitividad ha aumentado. Y al aumentar la competitividad, obviamente, aumentan las inversiones, la producción, la productividad y la diversificación. Entonces, en un mundo donde nosotros necesitamos mayor cantidad de recursos, satisfacer las necesidades humanas, no podemos vivir del crédito, menos los países del tercer mundo o los países en desarrollo económico, como quieran llamarle, que están en un proceso de querer generar las bases para continuar su expansión económica, y lo que busca el capitalismo es simplemente beneficiar a las personas. Todas las carreras, todos los ciudadanos practican el capitalismo. No existe nadie en la tierra que no lo haga. Inclusive el trueque es parte del sistema capitalista. Bueno, basado en estas premisas, nos encontramos en un mundo que nos ha enfrentado a procesos de desaceleración. Y hoy en día nos preguntamos qué vamos a hacer, cuáles son los mecanismos para darle competitividad. Y esta competitividad, ¿cómo se desarrolla? Porque la pobreza, hasta el momento, lo único que conocemos, quizás exista otros mecanismos no desarrollados todavía, pero todo lo que conocemos es que la única forma de luchar contra la pobreza es con la riqueza. Y todavía ese camino ha andado bastante, pero hoy nos enfrentamos ante una consideración totalmente diferente. Antes estábamos alejados del estatismo, del aparato gubernamental, y criticábamos todas las acciones. Hoy en día le pedimos a gritos que nos socorra, que nos dé el aliento y obviamente nos genere los espacios necesarios para generar crecimiento y desarrollo. ¿Cómo es eso? Disminuyendo los impuestos o mejorando el sistema impositivo. Entonces hay una serie de factores de competitividad que son muy importantes para analizar, que nos van a permitir desarrollar este concepto para aumentar la producción y la riqueza dentro del país. ¿Qué ha pasado históricamente en el país? ¿Qué ha ocurrido? Históricamente lo que ha ocurrido es que nosotros hemos apreciado una moneda y se la ha apreciado a partir del 14 de enero del 2006. La apreciación de la moneda llamada bolivianización lo único que ha hecho es transferir recursos económicos de los dólares de los ciudadanos en sus bolsillos, porque estaba muy dolarizada la economía, como la está hoy en día, y como la ha seguido estando, ¿ya? Y hemos transferido esos recursos económicos y hemos cambiado ese dinero, y ese dinero ha ido a parar al Banco Central de Bolivia y se han aumentado las reservas internacionales. Esa penalización del boliviano y esa apreciación de la moneda, que según el ministro anterior daba estabilidad y crecimiento, estabilidad macroeconómica y crecimiento económico. En primer lugar, estabilidad macroeconómica significa de que no íbamos a tener procesos inflacionarios. Bueno, tuvimos 40% de inflación los primeros 5 años. Y eso que se cambió la base estadística para medir la inflación, en 2006. Obviamente con una propuesta de Naciones Unidas y una propuesta del propio gobierno que quería mostrar una performance diferente a menores niveles de inflación. Porque la inflación, ¿qué hace? La inflación es una penalidad para los países, porque hace que aumenten los precios y pierde competitividad. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno trasladó a las reservas internacionales los dólares que estaban circulando dentro del país y lo penaliza al dólar
mandando señales como el ITF, por ejemplo, que es otra penalización al dólar, y que se convierten en todas estas penalizaciones en una alcancía que se las lleva y se las deposita a esta moneda de reserva en reservas internacionales. Pero, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo alguien querría apreciar el 17% de una moneda, sabiendo lo terriblemente desastroso que eso significa en términos económicos? Porque economía significa producción. Y si nosotros no podemos vender es porque no somos competitivos. Pero si en $100,000 ustedes me encarecen el 17%, yo he perdido $17,000. Entonces muchos exportadores, como no tenían ganancias, cierran sus puertas. Por lo tanto, la actividad económica de este país comienza a ralentizarse. Se comienza a achicar el aparato productivo, comienza a expandirse la economía informal, se beneficia el chapare de por medio y se exterioriza todos los problemas políticos y democráticos dentro del país. Entonces, comenzamos a ver que la bolivianización había sido un negocio. ¿Pero un negocio para quién? ¿Nos da mayor competitividad? No, nos hace perder. Y a partir del 2011 ponen un tipo de cambio fijo. Para lograr que vengan más capitales a Bolivia, el 2007 se lanzan bonos del Banco Central de Bolivia, está la información del propio banco, donde te pagaban el 8%. A ver, veamos un negocio. Si yo pongo mis dólares en bonos al 8% y vengo del exterior, y aparte de eso voy a ganar un 17%, quiere decir que en 5 años estoy ganando 5 por 8, 40% más 17%, estoy ganando 57% de rentabilidad. O sea, le estoy pagando. ¿Y quién paga esa rentabilidad? Ustedes que me están mirando. No solamente ustedes, sus hijos y sus nietos. Porque esa rentabilidad tiene un costo. Y ese costo lo vamos a pagar en el futuro. Y ese futuro se llaman crisis económicas. Entonces, país que no vende, como una casa, que no ingresa más dinero del que sale, más en países pobres, termina en una explosión de carácter social. Y nosotros estamos comenzando a ver los problemas que tiene la democracia y obviamente estas aristas que se producen dentro del campo de la política y de las inconsistencias. Entonces, comenzamos a fogonear todo esto en un sistema que ha sido una prebenda política. A ver, ¿qué más pasó en la bolivianización? En la bolivianización te dicen que el dinero tenía que ser guardado del Banco Central, los dólares, porque estaban totalmente penalizados. También se penaliza el encaje legal, 65%. Significa que tú ibas a retener el 65%, lo ibas a depositar en el Banco Central y como consecuencia tenías que mantener de todos los ahorros en dólares el 65%. Con eso nuevamente crecían las reservas internacionales. Entonces las reservas internacionales crecieron hasta 15.553 millones de dólares el 2015. Bueno, como nunca. Jamás habíamos tenido tanto dinero en reserva. Y comenzamos a emitir muchísimo dinero en bolivianos. Y esto tenía respaldo en los dólares. Entonces, pero la bolivianización, ¿qué era? ¿Era una política económica? ¿Era un modelo a seguir? No, los modelos son pésimos, son terribles. Ningún modelo funciona en el mundo. No funciona en base, la economía no funciona en base a modelos. Modelo es lo matemático, lo estático, las líneas, las curvas, esos son los modelos. El resto de la economía, el mercado está en el cerebro y está en la actividad económica de todos los días. Pero ¿cuál era el negocio para quitarle la competitividad a los productos de Bolivia? ¿Dónde estaba el negocio? ¿Dónde estaba la negociación de este país y con quién negociaba? Bueno, resulta que hay una norma que se llama la norma de Basilea, que te dice que durante 2 meses, si tú tienes 100 pesos y depositas, tienes que guardar, vamos a suponer, un 10% de eso en el Banco Central. Se llama encaje legal. Hasta ahí está bien. Pero el encaje es el promedio de los 10 pesos del encaje que tienes que guardar de los 100 pesos, lo vas a poner en el banco y tiene que estar un promedio de 2 meses. Les voy a hacer una pregunta. En el mundo existen 120.000 bancos. En el mundo hay un 3% que no casa, que no puede cubrir ese promedio. ¿Qué es lo que hace ese mundo? Se presta plata. ¿Y de dónde se presta plata? De organismos internacionales y ONGs que trabajan con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otro tipo de organismos que te prestan plata por un día.
la pregunta del millón es si yo necesito 250.000 millones de dólares por un día para no descalzar de esos 2 meses, ¿cuánto de ustedes me cobrarían de tasa de interés por un día? ¿1%? ¿2%? ¿3%? Ahora multipliquen eso por 365 días. Bueno, ahora ya saben cuál es el negocio de las reservas internacionales. Saben cómo funciona ese negocio y cómo se ha hecho plata en Bolivia. ¿Saben cuánto le pagan a Bolivia? 0,15% en oro y 0,30% en dinero. Que está colocado obviamente el oro en el exterior y obviamente está certificado de que ese oro tiene la cantidad de oro necesaria, porque si estuviera aquí estuviera pintada de amarillo y tuviera plomo por dentro. Entonces la confiabilidad es un elemento importantísimo. Entonces la bolivianización ha venido a penalizar el crecimiento y el desarrollo de este país y por lo tanto este país se ha configurado de una manera totalmente diferente. Hemos dado espacio a las importaciones, hemos perdido competitividad. En 14 años de gobierno hemos perdido aproximadamente un 110% entre inflación y apreciación de la moneda. Pero ustedes recuerden, ¿qué país en el mundo ha sobrevivido después de 10 años de haber mantenido el mismo tipo de cambio fijo? Argentina lo intentó, estuvo 10 años intentándolo, fracasó y miren cómo está ese país. Ese país va dando de tumbo en tumbo porque el nivel de deuda que alcanzó fue tan grande, pero tan grande, ya, que hasta el día de hoy no lo pueden pagar. Bolivia tiene un problema de deuda tan grande, pero tan grande que no sé cuándo lo vamos a pagar. Porque el Producto Interno Bruto tampoco es el Producto Interno Bruto que dice el gobierno. Porque si nosotros, me están diciendo que no los están dejando entrar a esta conferencia, a la gente que está en Zoom. Eso me están avisando. Así que por favor, que los habiliten. Me van llamando varias personas por ese motivo. No sé si este era el lugar para que ingresen o otro lugar para que ingresen, pero no nos dieron más opciones. Entonces, este negocio de las reservas internacionales solamente fue un negocio. La competitividad se la perdió por razones obvias. Había que negociar y había que transar. Y esas transacciones económicas obviamente resultaron en un beneficio para alguien. Entonces la competitividad en Bolivia se ha venido dando desde los espacios de los estados mafiosos, que son como estos estados siempre se benefician de los recursos del Estado y postergan las iniciativas privadas y personales. Por ejemplo, en 1998 se hizo la calificación de cartera. Mataron a todas las empresas, hicieron desaparecer a la mayoría y la calificación de cartera fue terrible. Íbamos a recibir un préstamo de 600 millones de dólares y obviamente el presidente que estaba en ese tiempo, el general Banzer, pues necesitaba esos recursos económicos y penalizó a todo el sistema productivo. Entonces, siempre hay un negocio por detrás, siempre hay un beneficio. Estos países del tercer mundo son fácilmente comprables, son muy baratos y obviamente tienen altos niveles de corrupción. Entonces, este es un problema complicado, complejo, ¿ya?, que habla sobre todo el andamiaje político de la competitividad. Y entonces no diversificamos. Si ustedes se fijan, el grado de internacionalización de un país en el año 2009, sumado a exportaciones e importaciones, te daban 77.4% la suma de ambos. En el año 2000 te da 44.4%. Entonces algo no está bien, algo está mal. Las exportaciones representaban en el 2009 29 rubros. Ahora representan 19 rubros, representan el 90%. Representaban 27 países, ahora representan 17 países. Entonces, algo no hemos hecho bien. Entonces, el problema del tipo de cambio, de la inflación, nos ha quitado posibilidades y nos ha dado unos espacios negativos dentro de la competitividad. Otro elemento fundamental que hay que ver es el retroceso de las exportaciones. El aumento de las importaciones, el déficit comercial que eso producía y ahora el retroceso de también las propias importaciones. Entonces, todo este tipo de penalizaciones y negocios que ha vivido Bolivia nos han llevado a una pérdida de competitividad. Ahora, la competitividad es lo más importante para generar crecimiento y desarrollo. Sí, señor. El problema es que nosotros estamos entrampados.
en una crisis de carácter política, en una crisis de carácter social, y no sabemos qué vamos a hacer con el tipo de cambio. O sea, estamos esperando para chocarnos, para estrellarnos, para que la sociedad modifique el tipo de cambio y no lo haga el gobierno. Porque ningún gobierno se anima a hacerlo. Porque cuando usted modifica el tipo de cambio tiene que quitar circulante. Si quita circulante tiene una crisis social espantosa del demonio. Y como hemos vivido de elección en elección, es imposible que hayamos podido tomar ese tipo de medidas. Entonces, la competitividad se la ha perdido vía la práctica política, pero por un negocio y obviamente por un calco político dentro de las estructuras partidarias y obviamente dentro de un consenso de votos. El boliviano ha creído que apreciar la moneda y dejarla con tipo de cambio fijo era bueno, terriblemente malo, nocivo, destruye. No hay ninguna economía en el mundo, excepto que tenga el Chapare, que haya sobrevivido a un tipo de cambio fijo y a una apreciación del 18% con un 90% de inflación. Nadie, es imposible. Eso no ha pasado ni pasará en la historia de la humanidad. Pero obviamente el dinero informal ha servido muchísimo acá. A raíz de esto, hay unos cuadros que les voy a mostrar ahora que hablan precisamente, vamos a quitar esto, vamos a poner unos cuadritos que hablan sobre qué necesita la competitividad. Si nosotros tenemos un entorno, necesitamos instituciones. En Bolivia se cambian las instituciones todos los días. Cambia un ministro y cambian las instituciones. Infraestructura. Nosotros, los pilares de infraestructura, ya les voy a mostrar los condicionamientos, los pilares de la estructura, qué preguntas se debe hacer uno para saber si está bien posicionado. La adopción de tecnologías, la estabilidad macroeconómica del país, o sea, la baja inflación. Nosotros hemos tenido altísima inflación los últimos años. Y es muy fácil de darse cuenta, además de la inflación que te dice el gobierno. También tenemos en capital humano, no hemos sabido trabajar en salud, educación y habilidades, hemos tenido grandísimos problemas. En los mercados de productos hemos achicado. Por ejemplo, Bolivia importaba del Brasil 2.400 productos y exporta al Brasil 6, 7, 8 productos. Algo está mal, algo no está bien. Tenemos un mercado de trabajo muy rígido, costos laborales muy altos, tenemos un sistema financiero que le hemos obligado a bajar la tasa de interés, pero sigue en otros sectores, en otros segmentos, todavía financiando costos muy altos. Tenemos un tamaño del mercado que no lo hemos sabido desarrollar en la manera que teníamos que desarrollarlo, aunque ha avanzado muchísimo, y tenemos un dinamismo en los negocios que se ha habido ralentizado por un lado, y por otro lado ha generado un gran dinamismo con plata de la informalidad que ha ido creciendo brutalmente en Bolivia. Se calcula que tenemos un 80 o un poquitito más de informalidad en este país y que el dinamismo de los negocios lo han presentado las importaciones y obviamente parte del lavado del dinero que representa el enclave del Chapare. Y la capacidad de innovación, muy baja en Bolivia. Nosotros no tenemos una capacidad de poder transformar las cosas, de poderlas mejorar. No somos ni buenos ni para copiar y hemos tenido muchísimos problemas en este desarrollo. ¿Qué efectos, cuáles son los pilares que toma el índice de competitividad, por ejemplo, estos 12 pilares, a diferencia de los que yo presento? Son instituciones, infraestructura, adopción de las TIC, estabilidad macroeconómica, educación, salud, mercado, producto, mercado de trabajo, sistema financiero. Pero bueno, ahora veamos, por ejemplo, veamos el punto número 1, que son las instituciones. Entonces, las preguntas que uno se tiene que hacer para ver el grado de competitividad y el desempeño del sector público dentro de este sector, que son las instituciones y la administración corporativa, es, acá están las preguntas: delincuencia organizada, por ejemplo, ¿ya? Cantidad de homicidios intencionales, incidencia si hay grupos terroristas, fiabilidad de servicios policiales, capital social, transparencia presupuestaria, tipos de presupuesto, presupuesto ejecutivo, presupuesto aprobado, presupuesto ciudadano, revisión a medio año, informes de auditoría, reportes. Todo se tiene que medir. Bolivia no lo hace. Independencia judicial. Entonces, todo eso se mide. Libertad de prensa, carga de las regulaciones gubernamentales. Por ejemplo, una empresa, para cumplir los requisitos de la administración pública,
permisos, regulaciones, informes. ¿Es pesado? ¿Es gravoso? ¿Qué? Lo otro es la eficiencia en el marco legal de la solución de controversias, la participación electrónica. Recién estamos comenzando. La incidencia de corrupción, derechos de propiedad, protección de propiedad intelectual, calidad de administración de la tierra, normas de auditoría y la fortaleza de ellas, regulación de conflictos de intereses. Bueno, en fin, son muchísimos elementos que se toman en cuenta, ¿verdad? Acá están varios de ellos. Esto habría que hacer un curso para hacer un análisis de cada uno de estos para tener idea de lo que es la competitividad. En cuanto a infraestructura, por ejemplo, la conexión de las áreas geográficas, la conectividad vial, el índice de conectividad vial, la velocidad media que se alcanza, la rectitud de un itinerario de conducción, es decir, ¿cómo estamos? ¿Ya? Y a esto le podemos abarcar el estado de los caminos y obviamente la capacidad de los puentes. Cuando nosotros queríamos hacer el proceso de integración territorial con Brasil, vino una caravana y trajeron unos camiones inmensos. En primer lugar, la ley de carga en Bolivia no estaba adaptada. En segundo lugar, los puentes tampoco estaban adaptados. Y en tercer lugar, el Chapare los paró. Y ahí se acabó el grado de relación que nosotros teníamos con el Pacífico, y obviamente los camiones brasileros nunca más volvieron. Pero aparte de eso, muchos rompieron sus palieres. A otros intentaron asaltarlos. O sea, un grado de inseguridad nunca visto. Entonces, nosotros manejamos cerca de 400 indicadores que no se los puedo mostrar, porque sería esto una charla terriblemente mala, perversa, ¿ya? Pero sí lo que podemos ver es de que los indicadores de competitividad que tiene Bolivia son totalmente desastrosos. Y si nosotros hablamos del tipo de cambio, es totalmente desastroso el tipo de cambio. Habíamos tenido un bolsín que se manejaba bien, Bolivia era un país barato, había entrado en una profunda crisis económica en el gobierno del señor Banzer por la calificación de cartera, habíamos tenido un achicamiento de toda el área, nos había dado muchísima competitividad, y resulta de que alguien nos la hizo perder buscando un negocio que es el de apreciar las monedas. Entonces, este es el proceso que ha vivido Bolivia, y esta es la situación actual. Entonces, ya no quisiera aburrirlos más, lo que sí podemos, y por ahí podemos negociar con ustedes, es para que la facultad, la universidad, podamos promocionar un curso, como tiene que ser, sobre todos estos indicadores, para que la gente no solamente conozca cuáles son los indicadores de competitividad, que muy pocos lo conocen, sino que realmente cómo podemos solucionar los problemas de este país. Entonces, vamos a solucionar los problemas de una manera totalmente diferente, pero no como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Creo que tengo problemas con las diapositivas. Sí. Quiero sacarlas. Nos gustaría que las comparta, por favor, con el público. Nos está haciendo las consultas. Por favor, si fuera amable. Bueno, Licen. Deme un segundito. Claro que sí. Deme un segundito. Lo voy a compartir de nuevo. ¿Se la puede ver ahí? No. Espéreme un segundito. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, te estamos viendo unas diapositivas, Licen. Sí, esa es la presentación. Ya. Lo que pasa es que es una presentación larga esto,
fue una presentación que se hizo para el Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú. Este es el sistema económico y las políticas acertadas, pero esto es un poco más largo. Yo solamente hice una introducción. Es porque lo que tiene la presentación esta te dice cómo podemos crecer al 10% y en 21 años cómo podemos bajar al puesto número 65 del índice de desarrollo humano, o sea, convertirnos en el país número 65. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, pues nos tomamos 10 años de nuestras vidas analizando y generando todas las perspectivas de cómo poder generalizar eso y cómo poderlo realizar. Uh-huh. Y esto es una presentación y lo que yo les he mostrado es un pedacito muy pequeño de lo que es la política económica acertada y del sistema capitalista, que lo pueden observar perfectamente bien. Pero obviamente esto lleva instituciones, lleva objetivos, lleva metas, lleva una finalidad, lleva un propósito, tiene muchos elementos. El capitalismo se basa fundamentalmente en el ahorro, pero todo el sistema económico de la producción lo que me tiene que generar son los fondos necesarios para producir los impuestos de un país. Y estos impuestos se gastan luego en el presupuesto. Ese es el sistema correcto. El sistema incorrecto es al revés. Es cuando yo saco el dinero de estos productores y los penalizo todavía, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Entonces, el sistema capitalista... Sí. Perdón, licenciado, tenemos un problemita, el público no está pudiendo ver las diapositivas. Lo vuelvo a... Por favor, mil disculpas. ¿Lo vuelvo a colocar de nuevo? Sí, no está transmitiéndose. Por favor, licenciado. Voy a salir y voy a volver a entrar. Si se había detenido la función, bueno, no. A ver. Está bien, licenciado. La verdad que ha sido... ¿Sí? ¿Se puede? Sí, yo creo que se puede. Muy bien, licenciado, esperamos. Ahí está. ¿Se la puede ver o no? Sí, se la ve, dice. Yo la veo. No sé el público. Ahorita vamos a consultar. A ver, vamos a mostrarla ahí. Nosotros la vemos. El público no la ve, estimado licenciado. Ah, bueno. Ya creo que vamos a tener que utilizar lo que estamos mostrando es simplemente una especie de vaso de agua. No, está bien, pero dicen, vamos a compartir en este momento. Quiero cederle la palabra al licenciado Waldo, si por favor puede dejar de compartir para que podamos interactuar con el público que nos está siguiendo y con nuestro moderador, el licenciado Waldo López, por favor. Muchas gracias, ingeniera Juana. Muchas gracias, Luis Fernando. La verdad que este es un tema muy complejo, es un tema que hay que abordarlo siempre porque los gobiernos que no toman en cuenta los aspectos de competitividad, las instituciones que no toman en cuenta la competitividad de las empresas, no son las empresas exitosas, no son los gobiernos que dirigen bien a sus países, sino más bien llegan a tener un sistema de estancamiento, podríamos decir. Yo quiero un poquito compartir unas diapositivas, a ver si esto se me permiten, por favor. Tengo un resumen muy pequeño de todos los factores que de alguna manera Luis Fernando también ha hecho conocer. Claro que tiene una visión. Lo interesante de lo que he escuchado de Luis Fernando es que no solamente se basa en los pilares, evidentemente, del Foro Económico Mundial, sino que su experiencia como empresario, como economista, le hacen analizar otros factores que tienen que ver con el desarrollo del país, con el desarrollo de las instituciones y de las empresas. Entonces, no sé si están viendo esta diapositiva. Estoy compartiéndola. ¿Se la puede ver? Si me puede, por favor, dar la pantalla. Yo ya tengo en mi computadora. ¿Aló? No estamos... No escucho.
Bien, ¿me escuchan? Sí, Sí. Lisen, lo Sí, te escuchamos, Waldo. Lo escuchamos, Lisen. Pero ¿se ve la diapositiva? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bien, yo lo que quiero es primero hacer un poquito una fundamentación del comentario que voy a hacer para que pueda de esa manera un poquito contrastar ideas, porque eso es lo que se trata en la academia. El Foro Económico Mundial publica anualmente un índice de competitividad. El último que ha llegado a publicar es el año 2019, cumplido el 2020 también lo hará seguramente. El país más competitivo, después vamos a ver este es el ranking, podríamos decir un extracto de esta diapositiva. El primero, el número 1, es Singapur. Y en el caso boliviano, estamos realmente atrás. Estamos en el puesto 107. O sea, de 141 países en total, Bolivia tiene un nivel de competitividad en el puesto 107. Ahora, ¿cuáles son los factores que toma en cuenta el Foro Económico Mundial? Aquí en estos pilares que podemos ver, se están estableciendo todos los pilares que el Foro Económico Mundial considera que un país tiene que llegar a desarrollar. El primero, evidentemente, Bolivia tiene solo 38 puntos, el segundo solo 38 puntos sobre 100. ¿Esto qué significa? Que estos son los pilares más atrasados. Voy a ir por la cantidad de tiempo que tengo a ver solamente lo más atrasado. Y esto tiene que ver con la institucionalidad. El primer factor que hablaba Luis Fernando, la institucionalidad en Bolivia es un desastre. Por eso tenemos una puntuación realmente baja. Y si nos vamos al otro extremo, el último, tiene que ver con la innovación y la incorporación de tecnologías de información y comunicación y la innovación. También un desastre. Estamos con una puntuación realmente baja. Estas son las dos debilidades más grandes que tiene el país. Y yo voy a incidir un poquito sobre el último pilar más adelante, pero a ver si puedo mostrar para que podamos ver un poquito. Aquí tenemos los pilares. Aquí tengo un resumen. En el año 2019, a nivel general estamos en el puesto 107. No sé si ven lo que estoy con mi cursor indicando. A nivel institucional estamos en el 134. En infraestructura, en el puesto 100. En adaptación tecnológica, en el 81. En macroeconomía, 88. En salud, 89, el puesto 89. En habilidades y destrezas, skills, en 91. En mercado de productos, el puesto 128. En el mercado laboral, el puesto 135. El sistema financiero es el que mejor, aquí tenemos solidez, el puesto 79. El tamaño del mercado, el puesto 91. El dinamismo de los negocios, el puesto 128. Y la capacidad de innovación tecnológica científica estamos en el puesto 124. Si vemos aquí el año 2019, estamos en el nivel general 107. Hemos retrocedido porque el año pasado, el 2018, estábamos en el puesto 105. O sea que aquí estamos viendo lo que dice Fernando, evidentemente que estamos retrocediendo a nivel de competitividad. Son muchos estos factores para analizarlos en este momento. Yo quiero incidir en el último factor. Bueno, aquí tenemos el resumen de todos los factores, estas instituciones, infraestructura y todo lo que hemos hablado. Yo quiero ver el último. ¿Por qué? Porque este es el que está relacionado con la universidad y nos sirve un poco para reflexionar qué es lo que debiéramos hacer para aportar a la competitividad. No se ve mucho, evidentemente, estas diapositivas. Voy a irme al último para ver sobre la innovación. Este es el último pilar. Veamos el de Singapur. Singapur es el líder. Miren, cuáles son sus indicadores en innovación y capacidad. Voy a ir a los más importantes, no todos los factores. Voy a ver
Publicaciones científicas, 493.7. Patentes, aplicación de patentes, 118. Investigación para el desarrollo, gasto en relación al PIB, 2.2. Ahora vamos a ver en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia. Vamos a ver estos indicadores que analicé. Publicaciones, menos, mucho, alejado de lo que hace Singapur, 110. En patentes no tenemos prácticamente nada de patentes, 0.4. En investigación para el desarrollo, en relación al porcentaje del PIB, tenemos 0.2. Singapur tiene 2.2% del PIB y nosotros tenemos 0.2. Esta es una de las cosas que las universidades tenemos que reflexionar, porque en el mundo las instituciones que más hacen investigación son las universidades, ciertamente. Nosotros en este campo tenemos que trabajar. La universidad debe tener ingresos propios, no por vender títulos, no por vender valores, certificados. Tiene que tener ingresos propios como las mejores universidades del mundo, o como la Universidad de San Pablo, que es la mejor universidad de América Latina, ingreso por patentes. Como la Universidad de Chile, como la Universidad Católica de Chile, o la Universidad Estatal de Chile, que tienen miles de patentes. Esta es una desventaja que lamentablemente nosotros tenemos que llegar a atacar. No podemos mantener a una universidad que no sea creadora de conocimientos, que no aporte a la competitividad con algo que puede hacer. También en el campo del gasto en investigación. La universidad tiene que hacerse una autocrítica porque gasta muy poco. De todo su presupuesto, apenas el 2,5% gasta en investigación. La Universidad de La Paz, la San Andrés, gasta el 25% de su presupuesto. Por eso es que en el último ranking de QS, de este ranking mundial inglés, ha hecho que la Universidad Gabriel René Moreno desaparezca de las 5 mejores universidades de Latinoamérica, de Bolivia. La Gabriel René Moreno, lamentablemente. La primera es la Universidad de La Paz. Ha subido mucho la universidad privada. Desplazó a la Católica a un segundo lugar. La Universidad San Simón está en un cuarto lugar y nos ha desplazado a la Gabriel René Moreno, la universidad privada del Valle, que nosotros aparecíamos en el quinto lugar. Entonces, estos factores son fundamentales para el desarrollo de la competitividad. No llegar a tomarlos en cuenta significa andar sin un horizonte, sin un objetivo al que queremos llegar. Obviamente la universidad forma profesionales y esto, por ejemplo, en el mercado laboral, en el Pilar 8, ayuda. No hay desarrollo sin educación superior, evidentemente. Y ahí está aportando. Tiene un aporte importante porque los profesionales de la Gabriel René Moreno están trabajando, están en las empresas, están en el Estado, están en las ONGs. Sin lugar a dudas que la Gabriel René Moreno, donde sí podríamos decir que está mejor parada, es en el mercado laboral. Pero en innovación, en capacidad de innovación, realmente nosotros estamos muy atrasados. Otro factor que llegó a nombrar bastante Luis Fernando fue el referido al dólar y la competitividad. Evidentemente, un tipo de cambio fijo desde el punto de vista del financiero le resta competitividad a un país, sin lugar a dudas. Pero en este momento plantearse una variación del tipo de cambio no es pertinente, no es adecuado. ¿Por qué? Porque significaría de que causaríamos un daño mayor sobre la economía, que es el tener la estabilidad macroeconómica de precios y la estabilidad monetaria en este momento. Porque al llegar a devaluar la moneda, por más mínima que sea, generamos inflación importada y eso generaría una inestabilidad de precios dentro del país. Evidentemente,
ese es un tema que tenemos que discutirlo en el futuro, pero Bolivia tuvo una experiencia altamente positiva y ejemplar a nivel latinoamericano de manejo del tipo de cambio dentro de una banda fluctuante mínima, reptante. Entonces, esa banda, en algún momento, de aquí 2, 3 años, quizás va a ser necesaria moverla. Es más, si ustedes se fijan en el presupuesto general de la Nación, de todos los años anteriores del gobierno del MAS, siempre ponía que posiblemente hubiera una variación de más 10 o menos 10 puntos del tipo de cambio. Pero nunca lo movió, pero en el presupuesto aprobaba esa posibilidad de variación del tipo de cambio. Entonces, evidentemente, es un factor de competitividad de precios, porque al devaluar el producto boliviano se hace mucho más barato para el exterior y para nosotros hacen mucho más caras las importaciones y por lo tanto dejamos de importar y la teoría es que llegaríamos más a exportar. Pero eso en este momento no es pertinente. Yo enseño política económica y en política económica una de las cosas fundamentales es la pertinencia, cuándo aplicar. Bolivia tiene un listado de varios problemas. ¿Cuál es el problema prioritario en este momento? El problema prioritario en este momento es la reactivación económica. Reactivar la economía significa tener un contexto, un ambiente macroeconómico estable para que las empresas nuevamente puedan llegar a realizar la producción de bienes y servicios. Pero para eso, con toda la pandemia, no solamente es comenzar a producir, ahora hay que cambiar todo el enfoque. El reto fundamental de las empresas en este momento es sobrevivir y luego crecer. Entonces, muchas empresas están cerrando, están con un enfoque de cierre o con un enfoque de disminuir su planta laboral. Yo creo que eso es lo que tiene que evitarse. Para eso tiene que generarse una inyección de recursos desde el Estado. En ese gráfico del tren que nos mostraba, evidentemente está la política monetaria y la política fiscal. Y yo creo que eso se está utilizando hasta ahora adecuadamente, pero no toda la política fiscal y monetaria se la está pudiendo utilizar. ¿Por qué? Porque los recursos de la política fiscal están estancados por la Asamblea Nacional, que no ha llegado a aprobar los créditos blandos, créditos como nunca hubiéramos tenido del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que no lo aprueba. Pero esos recursos los necesitamos para poder, como nunca en la historia, también hacer inversión en salud y en educación. Si este gobierno no invierte mucho más en salud y no permite que la educación también tenga recursos, yo creo que no va a llegar a tener una diferenciación de gobiernos anteriores. En política económica, este es el momento. No se invirtió en salud y en educación. Se invirtió en infraestructura, es cierto, hemos mejorado. Hay una mejora en infraestructura. Pero ahora es la hora de la salud y de la educación. Yo creo que eso es algo fundamental que se tiene que hacer. Y para eso hay que utilizar la política monetaria y la política fiscal. En la política monetaria yo he planteado de que se puede reducir aún todavía, sin poner en riesgo a la estabilidad del sistema financiero, el encaje legal. Está en 11.5% en moneda nacional y está en 31% en moneda extranjera. Es realmente un encaje legal para la moneda extranjera de penalización sin lugar a dudas. Por eso es que los bancos no tienen cuentas en dólares, porque no les conviene, no ganan, es más, perderían al tener cuentas en dólares masivamente. Lo último, yo creo que la competitividad cambiaria y la competitividad de estos factores que tienen que ver con la productividad es algo que se tiene que manejar adecuadamente. No quedarnos solamente con el enfoque de decir, devaluemos y somos más competitivos. Nos ayuda un poco, porque depende mucho de la elasticidad de las exportaciones, porque a veces podemos devaluar, pero ¿qué vamos a hacer con el precio del gas? ¿Nos va a ayudar a vender más gas? No, porque el precio se vino abajo. Devaluamos, vamos a mejorar con eso los precios del estaño, de la plata, de los minerales. Muy poco, muy poco. Entonces,
no vamos a aumentar nosotros las ventas, le vamos a abaratar a las del exterior, evidentemente van a sentir, pero para nosotros las ventas no van a subir porque la demanda mundial se ha venido hacia abajo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista hay restricciones. ¿Dónde tenemos que trabajar? Es trabajar en estos factores. En el pilar 4, la estabilidad macroeconómica. En el pilar 5, salud. En el pilar 6, habilidades, destrezas del mercado laboral. Y en mi criterio están en estos otros, en los mercados de productos, en el mercado laboral, en el sistema financiero que hay que fortalecerlo, y en el dinamismo de los negocios y la innovación y la capacidad. Y en el campo de la universidad, el reto, señora decana, para mí es de que la universidad tiene que hacer una profunda reinvención de su enfoque de desarrollo para crear más patentes, para invertir más, para que podamos un poquito mejorar ese 0.2 que aparecemos en relación al PIB, porque si el sistema universitario en su conjunto, por ejemplo, pelea para que pueda, con el nuevo pacto fiscal, aumentar del 5 al 7% su participación, que ese 2% sea para investigación científica, una investigación aplicada que ayude a la empresa, que vea cuál es el problema de la empresa, de sus niveles de productividad, de sus mercados, sea una investigación útil, no que busquemos estudiar las manchas solares, no nos interesa eso, nos interesa estudiar los problemas de nuestra realidad. Y para eso se necesita recursos. No hay investigación sin recursos. La investigación es cara en todo el mundo, pero es lo que más permite mejorar a los países. Y nosotros, al ser uno de los factores donde más estamos atrasados, necesitamos aportar con mucho más investigación en estos pilares de la competitividad. Yo la verdad que me quedé muy impresionado por la experiencia que tiene Luis Fernando en todos los factores que ha nombrado sobre la competitividad, factores que tienen que ver con su vivencia como emprendedor, como quien hace negocio. Evidentemente, es un tema muy apasionante, hay que seguir discutiendo, pero cuando a veces hacemos comparaciones mundiales, nos vamos a estos índices de comparación mundial. Y el que tiene mucha credibilidad es evidentemente el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, cuyos pilares lo estoy mostrando y donde nosotros podemos aportar no solamente en el pilar número 8, que es de pilares de mercado laboral, sino también en la capacidad de innovación con factores de creación de conocimiento, de ciencia, de patentes y de mi soluciones a los problemas que tienen nuestra realidad. Eso es lo que quería un poco hacer conocer mi enfoque, pero yo creo que es bueno que dialoguemos con Fernando, que podamos dialogar con los estudiantes, porque siempre aprendemos en cada momento. Ese es mi enfoque de mí. Yo siempre aprendo de mis alumnos, yo siempre aprendo en donde estoy, y aquí la verdad que Luis Fernando me dejó con un enfoque de que no solo hay que quedarse con estos pilares del Foro Económico Mundial, sino que hay que ver la vivencia que tiene que ver también con la competitividad del conjunto de las empresas y del país. Muchas gracias. Muy bien, licenciado. Por favor, si puede dejar de compartir para un poco interactuar con los estudiantes que nos siguen. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciado, por la ampliación de la temática de competitividad. No queremos dejar ir al licenciado Luis Fernando para que pueda hacerle, los estudiantes puedan hacer las consultas. Y tenemos una que nos hace Madeleine García, dice, cuando estaba explicando del tema monetario, y dice, ¿será que cambian el valor del dinero del boliviano? Es la consulta que hace Madeleine García. Por lo menos vamos a tratar de hacer esa consulta de uno de nuestros seguidores que está mirando la presentación. No se va a producir ningún cambio hasta que nos choquemos.
Y esa es la idea que nos contrapone con la idea de Waldo. Yo, en primer lugar, nací en Yacuiba, Waldo. ¿Sabes cuántos minutos pasan 42 toneladas por la frontera de Yacuiba? En 4 minutos. El concepto de competitividad hay que vivirlo. Nosotros, los yacuibeños, salíamos a decir, cuando venían todos los argentinos a Bolivia, es qué mal que están los argentinos porque no le compraban ni el sándwich al sanguchero argentino que estaba haciendo sus brasas al otro lado. Entonces, cuando tú me dices que este no es el momento, no lo sé, Waldo, y te voy a decir 2 motivos por el cual. ¿Qué se necesita para depreciar una moneda? Contracción económica, ya la tenemos. Ahora que tú me dices que no es el momento político para hacerlo, tampoco lo sé. ¿Por qué no reponemos el tipo de cambio? ¿Por qué no reponemos el bolsín primero? Número 1. Número 2, ¿modificaría el tipo de cambio 2 centavos que le aumentemos mañana? ¿Habría una gran corrida bancaria, una gran especulación si movemos 2 centavos? Pero te voy a hacer una pregunta más, Waldo, y de paso le voy a contestar a la alumna. Bueno, quizás no, mejor si no intercambiamos nosotros en un café. El 40% ha depreciado Brasil y 40% la Argentina. ¿Te imaginas abrir en este momento los mercados? Porque en algún momento lo vamos a abrir. Y que haya 40% de pérdida de competitividad. ¿Te das idea de lo que va a representar? 2.000 millones de dólares se van a hacer humo en 2 segundos. 2 segundos. No va a demorar más. El clean de la caja va a demorar más. Entonces, los conceptos de competitividad los tenemos que evaluar de acuerdo al mercado. Es como cuando dicen, si nosotros modificamos, te escuché decir eso también, si modificamos el tipo de cambio, ¿qué vamos a exportar? Vos sabés que cuando modificamos el tipo de cambio se exportan 600 productos diferentes de la noche a la mañana. Te lo puedo demostrar y te puedo decir cómo. O sea, el concepto económico varía no solamente según las vivencias, según los estudios que uno ha hecho. Yo tuve que hacer este estudio que te estoy diciendo para Fides. Lo hice porque tuve que darme una vuelta a Bolivia e ir al lado de las fronteras para ver la competitividad y cómo funciona. Es diferente. Diferente es una realidad diferente. Cuando tú modificas el tipo de cambio, por ejemplo, si en este momento te digo que bajemos el gas al 0% y reembolsemos el 10% del IVA, tú me vas a decir, ¿pero qué va a ganar el Estado? ¿Verdad? Trabajo va a ganar el Estado. Segundo, abrimos la oportunidad de las ventas a la Argentina. Tercero, aumentamos como 400 productos a la venta de la noche a la mañana. Nos volvemos altamente competitivos. Pero eso no lo entiende la gente que no ha vivido ahí, que no ha estado ahí. Es muy difícil de poder entender, muy difícil de poder entender los alumnos que están viendo la importancia que tiene el tipo de cambio. Es muy difícil entenderlo cuando no has sido exportador. Es muy difícil entenderlo cuando no has sido productor. Es muy difícil comprender eso. Es una tarea casi imposible porque esto que estoy hablando ahora, ya que te estoy diciendo a ti, lo vengo diciendo hace 5 años atrás. Y he escrito un artículo que se llama Entre los pasillos del poder y la Bolivia se nos muere. Es cómo estos países pobres han podido tener una estabilidad sobre el tipo de cambio apreciado, o sea, con inflación. O sea, es algo de locos, pero eso no se entiende. Y adicionalmente, Bolivia ha cambiado los procesos inflacionarios 2 veces, ha modificado las cuentas para determinar la inflación. O sea, las ha puesto a 0. Entonces muestra una inflación que no es. Y este gobierno que ha entrado, el provisional, no ha sido capaz de revisar los indicadores económicos. No lo he hecho. He tenido alumnos que trabajaban en el INE que me han contado cómo hacía el gobierno para cambiar los indicadores económicos cuando llegaba al Ministerio de Economía y mandárselo luego mediante el Banco Central al Fondo Monetario Internacional. O sea, este es un tema apasionante. A la alumna le digo que nosotros necesitamos modificar el tipo de cambio antes que nos choquemos. Que la gente no debe modificar el tipo de cambio, que debe hacerlo el Estado. Que si el Estado no tiene el control, lo único que tiene es la oportunidad de decir, miren, el mercado nos ha llevado a esto. No tenemos por qué llevar así. No tenemos por qué empujar al boliviano que sea pobre.
La única forma que yo conozco que las personas sean ricas es cuando venden más y compran menos. Y ese excedente se llama ahorro. Y ese es el fundamento del sistema capitalista, la inversión. Y la inversión se hace con ahorro. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perdón. Ingeniera, si me permite un poquito complementar, yo creo que es importante. Que estamos en tiempo. Si fuera, por favor, cortito, porque estamos en tiempo. Ya, por favor. Picado, Osvaldo. El tema es cómo equilibrar el uso de estos dos instrumentos de competitividad, del financiero, que tiene que ver con el tipo de cambio al dólar, y obviamente el del fondo de la economía, estos pilares que nos da el Banco, el Foro Económico Mundial. Si aplicamos el tipo de cambio nominal para variar el tipo de cambio real, vamos a evidentemente tener competitividad de precios. Nuestros productos no tradicionales, y ahí te doy toda la razón, todos nuestros productos no tradicionales, esos sí pueden llegar a ser demandados mucho más. Podríamos exportar más carne, más pollo, huevos, no sé, exportar mucho más. Evidentemente ahí estoy totalmente de acuerdo, pero sin embargo, al mismo tiempo, las importaciones van a ser más caras y va a subir. Pero si lo que queremos es vender más, no comprar más. Yo te escuché, entonces... No, está bien. Este es el costo de oportunidad del momento. Por eso yo digo que no es el momento adecuado. Pero además habrá que utilizar una política de cambiaria muy suave, muy suave. Bolivia tiene experiencia positiva en ese campo, porque de lo contrario vamos a desestabilizar la economía. Entonces la política monetaria tiene que ser muy suave hacia adelante, pero eso va a ser con un nuevo gobierno, pero además yo creo que muy en el corto plazo, yo sinceramente no lo recomendaría. Yo creo que hay que ver eso un poco a mediano plazo. Muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que nuestros seguidores en las páginas están haciendo consultas, comentarios, y creo que vamos a tener que hacer una nueva cita para poder discutir más ampliamente. Quiero, antes de cerrar esta presentación, en un minuto, querido licenciado Luis Fernando, si usted me puede recomendar cómo se puede promover la innovación y la competitividad entre los estudiantes. En el marco académico, usted sabe que es la cuna donde debemos nosotros promover. ¿Qué recomendaciones usted daría en el marco de su experiencia? Yo trabajé con mi hija cuando ella tenía 6 años, hicimos una tesis, porque planteamos una hipótesis y trabajamos sobre un proyecto de investigación científica. Yo no sé por qué los chicos del colegio y de la universidad en cada cátedra no presentan un problema, una hipótesis y desarrollan una investigación. Y eso quizás se deba a la falta de preparación de los propios profesores. Entonces yo creo que tenemos que cambiar a los profesores, capacitarlos más para que ellos lleven adelante este tipo de iniciativas. Las Naciones Unidas en 1999 ya aprobó para el mundo lo que se llama la educación científica, y los países no hemos podido aprovechar eso, no hemos podido aprovechar las experiencias de otros países del mundo. Entonces, innovación también se traduce cuando los sistemas de competitividad te dan permiso y te permiten hacer mejoras cuando las empresas tienen mayor rentabilidad o hay una mayor oportunidad de negocios. Muy bien. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Antes de poder cerrar este espacio, quiero ceder la palabra al licenciado Kenjiro Sakaguchi, que está presente aquí también escuchando la exposición. Está el licenciado Waldo, querido Licen, en calidad de moderador en esta exposición que nos ha realizado el licenciado Luis Fernando García. Licenciado Kenjiro, por favor. Muy buenos días y muchas gracias. Un saludo a Luis Fernando. Muchas gracias por su exposición. La verdad que su punto de vista y su experiencia es muy valiosa. Y gracias, Waldo, también por tu comentario y tu aporte. Creo de que la competitividad de un país, aparte de las medidas económicas, también es muy importante de que las instituciones y los gobiernos no sean corruptos. Entonces,
los países que tienen mejores índices son también menos tolerantes a la corrupción. Y creo de que es algo que debemos seguir trabajando en ello. Y creo de que merece la pena de que otra vez, en alguna oportunidad no muy lejana, podamos tener otra como charla. Así que muchas gracias y saludos a ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Tiene el micrófono para despedirse, licenciado Luis Fernando. No, yo comparto, por ejemplo, muchísimas gracias por la invitación a la Gabriel René Morán y comparto muchas cosas que ha dicho Waldo. La verdad que no sabemos en realidad cuándo es necesario poder modificar el tipo de cambio, pero si nosotros abrimos vamos a tener muchísimos problemas de competitividad, va a ser gravísimo. Pero bueno, eso lo dejemos a que el próximo gobierno lo decida, porque este gobierno ya está yendo a elecciones. Waldo, te agradezco muchísimo. A ver cuándo nos tomamos un Skype, un cafecito de por medio, lo mismo que el Giro y doña Juana Borja. Ha sido un gusto haberlos conocido. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Licenciado Waldo, para cerrar, por favor, a su público. Agradecido, ingeniera Juana, decana de nuestra facultad, Kenjiro, subdecano de nuestra facultad, y sobre todo a Luis Fernando. Qué lindo tenerte en la academia. La universidad es muy compleja, pero ha aportado muchísimo con recursos humanos para el desarrollo de Santa Cruz. Y el desarrollo de Santa Cruz se debe en un alto porcentaje, ahí está la feria exposición, gran iniciativa que la dejó al sector privado, el primer canal de Santa Cruz, el canal 11, hoy hay tantos canales, pero muchos de ellos aprendieron a hacer todo en el canal 11. La universidad ha aportado muchísimo. Se ha ido quedando últimamente, pero es un reto. Estoy totalmente de acuerdo, hay que hacer más tesis, muchas más tesis, en pregrado, promover el posgrado, becar, generar fondos, becas de investigación, muchas más becas de investigación. Ese es un enfoque que comparto plenamente contigo. Señora decana, yo muy agradecido por la invitación y bueno, creo que hemos aprendido, este es un tema muy importante y hay que seguir desarrollándolo y con Fernando, yo creo que sí, nos ponemos internamente y tomamos un cafecito de ilusión. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todo el público que nos ha seguido en esta presentación. Gracias a nuestros dos excelentes profesionales, licenciado Luis Arce García y licenciado Waldo López, docente de nuestra facultad, a nuestro vicedecano. Y la verdad es que ojalá nos avisan cuando es la presentación, o la discusión, el cafecito para poder escuchar y compartir la discusión. Muchísimas gracias, vamos a estar ahí presentes. Gracias a todo el público que nos ha seguido. La verdad no pudimos hacer todas las preguntas hacia ustedes que nos han estado haciendo, sin embargo también han sido diferentes puntos de vista y debate, que eso hace productiva también la academia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muchas gracias y muy buenos días a ambos. Gracias.